Llegó México y seguro que muchos aficionados solo pensaban en la victoria de Checo, ese cuento de hadas, esos aficionados mexicanos que soñaban con el más a más, el final feliz que supusiera después de tener ganados todos los campeonatos, pues que sí, que Checo consiguiera la victoria en casa. Pero respondedme a esto, en esta imagen que estáis viendo, ¿a qué habríais firmado el podio? Lo habríais firmado porque había unos Mercedes espectaculares delante que han ido muy bien en este circuito y que no iba a ser nada fácil robarles esa tercera posición porque eso implicaba asumir riesgos. Bueno, Checo lo hizo y lo malo para los aficionados mexicanos es que su compañero le superó. Delante de Foro Sol, el Rey Sol se consagró consiguiendo una victoria más en México. Ya lo hizo el año pasado, podio exactamente calcado, pero este año nos da una sensación de dominio que no teníamos desde luego en 2021. Porque lo que está haciendo Red Bull este año es absolutamente impresionante. Bate récords en cada carrera Verstappen, de hecho lo ha hecho también en México, no solo por lo anecdótico, y es que en 2017 y de ahí en adelante el poleman de México no solo no ha ganado, sino que no se había subido al podio. Esto es tremendo, pero es así. Recordad Valtteri Bottas el año pasado. Bueno, pues Max ha hecho pole, que le ha costado lo suyo en México, y además ha conseguido ganar, claro que sí. Pero no es una victoria cualquiera, no. No es una victoria cualquiera porque es la 14. 14 victorias en una misma temporada. Récord histórico. Récord absoluto. Nadie más lo ha hecho. Recordábamos, ¿no? Las 13 de Sumi en 2004, las 13 de Vettel. Verstappen ya está por encima de todos esos registros históricos que jamás llegamos a pensar que se baterían. Lo ha hecho, además, elocuentemente en una carrera más que soporífera, ¿no? Quizás la más aburrida de la temporada, recordándonos un poco también, evocando lo que puede hacer, ¿no? Porque si esta temporada no hubiera empezado con tantas dudas para Red Bull, con esos 2 ceros consecutivos de Verstappen en Bahrein y Australia, realmente las cosas habrían sido mucho más predecibles desde el principio, sin tener ese espejismo que fue Ferrari en los primeros compases del campeonato. Ahora solo le queda las 6 de 8 de Ascari, sí, estáis escuchando bien, de Alberto Ascari, que supondría ganar el 75% de carreras del campeonato. Es una salvajada, es una locura, pero es el objetivo. Quedan 2 carreras, así que yo creo que puede conseguirlo. Además, vemos aquí la arrancada, ¿no? Es que no tuvo ninguna duda. Saliendo muy bien Verstappen, algunos decían, bueno, seguro que con la larguísima recta que tenemos antes de la primera curva, Verstappen no tendrá problemas en ceder la primera posición a algún Mercedes porque luego les va a adelantar fácil, tiene mucha mejor velocidad que ellos, pero aún así no. Es que en ningún momento ha visto peligrar esta victoria. Ya solo quedaba pensar, como he dicho antes, en Checo, ¿no? En si Checo conseguiría ese podio que no estaba nada fácil. Algunos pueden pensar que sí, algunos pueden pensar que esto ya por decreto Checo tenía que conseguir como mínimo el podio. Bueno, pues no es así. Cuando tienes delante, estás a centímetros de tocarte, con los 2 Mercedes, que te taponan la primera curva, la segunda, no encuentras el hueco, tienes ansiedad porque tienes que devolverle mucho a toda esa afición que te ha dado tantísimo, que tiene que irse con una sonrisa para casa, pero no encuentras el hueco, se pasan las primeras curvas, tienes que adelantar porque luego sabes que es complicado acercarte y adelantar en México, pero aún así, aprovechando en un momento del rifirrafe interno que tienen Russell y Hamilton, Russell se va fuera, traccionas mejor y le metes el coche frenando más tarde, arriesgando, como no podía ser de otra manera porque nadie le regala nada a Checo, pero haciéndolo, consiguiendo ese 1-3, ¿no? Podio exactamente calcado al del año pasado, como comentábamos, pero dejando una sensación quizás un poco más agridulce para Checo, porque siempre se exige más, nunca es suficiente para él. Esa es un poco la sensación, ¿no? Si ya conseguiste podio el año pasado, si ahora tienes ya amarrados los campeonatos, venga, permítenos soñar, ¿no? Es lo que tenía en la cabeza el aficionado mexicano. No siempre se dan las cosas como quieres, pero quiero poner en valor esto, de verdad, no demos nada por hecho, por conseguido, porque era muy difícil para Checo
birlarle ese podio, el doble podio a los dos Mercedes, ¿no? Porque en principio lo tenían bastante fácil para conseguirlo. Al final le pudo devolver a los aficionados mexicanos toda esa entrega a la que ya estamos acostumbrados. Y por supuesto, antes de terminar, quiero comentar algo porque hay algo que me ha gustado especialmente de Red Bull en este fin de semana. No tiene nada que ver con lo deportivo, tiene que ver de hecho con lo mediático, con lo que me compete, y es que me parece muy bien el boicot a la Sky Sports, por el cual no le han concedido entrevistas, no les han hecho ni caso, prácticamente pues han vetado a esta televisión después de que dijeran claramente que, bueno, sigan llorando, ¿para qué ponerle paños calientes diciendo que Verstappen pues casi que ganó fraudulentamente el año pasado, ¿no? Que Hamilton fue robado, repitiéndolo Ted Kravitz en varias ocasiones. Desgraciadamente parece que es un veto puntual, ¿no? Casi como un azote, pero que a partir de ahora, después de este pequeño castigo, las cosas van a volver a la normalidad. Yo creo que no se pueden consentir este tipo de cosas, no se puede seguir mancillando el Mundial tan espectacular que vivimos en 2021 y que al final, pues, por ese tipo de cosas tenemos que ver. Decía Checo, por favor, no le abucheéis a Hamilton, que decía, es que no entiendo por qué este fantástico público me abuchea. Público de México bastante cuestionado, particularmente en esta edición este fin de semana. Bueno, pues quizás la culpa tienen precisamente comentarios como ese, desde un medio tan importante como la Sky, que no le hacen ningún favor a Hamilton. Bueno, aquí están los señores que más nos han arruinado la carrera, que han convertido lo que podía haber sido una carrera espectacular en un paseo para Red Bull, porque lo de Mercedes ha sido un batacazo estratégico lamentable. Lo decimos muchas veces con Ferrari, tenemos que decirlo también en este caso con los 8 veces campeones del mundo de constructores en los últimos años, ¿no? No sé si el que tuvo retuvo, pero debería ser así. La verdad es que no lo han demostrado porque su planteamiento ha sido lamentable para Mercedes, porque yo creo que esto solo se explica desde la cobardía, ¿no? O sea, tienes degradación nula, sales en una salida importantísima, ¿no? Porque, como comentaba, al final te lo juegas todo en los primeros metros, pero decides poner neumático medio en lugar de blando, como hicieron, por ejemplo, los Red Bull, solo porque te cierra menos las opciones estratégicas a priori, ¿eh? A priori. Desde luego no fue así. No fue así porque al final la carrera fue por otros derroteros y si vas viendo que todo está orientado a una parada, tu apuesta se diluye y eres tú el que queda pues totalmente contra las cuerdas, porque al final es curioso, ¿no? El neumático ideal en esta carrera, el mejor neumático, todos tenemos claro que era el blando. Bueno, pues no lo montaron en ningún momento en ninguno de sus coches, en ninguno. Y es que siempre criticamos a Pirelli porque son muy conservadores con la elección de compuestos en los grandes premios, pero es que en este caso, cuando no tienes nada a perder, cuando realmente te juegas tu primera victoria de la temporada, que realmente es una ilusión más que una obligación que nadie espera, ¿de verdad no puedes intentarlo? ¿Por qué ese miedo a arriesgar y a poner un neumático blando al final en un circuito, insisto, con cero degradación este fin de semana? Es tremendo lo que ha hecho Mercedes, yo todavía no lo entiendo, me ha sorprendido muchísimo, pero bueno, yo sobre todo alucino con la conversación con Russell por la radio, cuando era el propio Russell el que decía a sus ingenieros, pero vamos a ver, ¿podemos parar más tarde? No. ¿Podemos poner blandos? No. O sea, lo que estaba viendo Russell es lo que estábamos viendo absolutamente todos. Estamos viendo por dónde iban los tiros de la carrera. Yo creo que esto al final sucede por politiqueo, bienquerismo con sus pilotos. En vez de variar estrategias, demuestran falta de ambición, intentar quedar bien con los dos. Hacemos lo mismo con los dos, fallamos con los dos, para que ninguno se nos enfade, porque si no, de verdad es que no lo puedo entender. Ya habían entendido, ya habían comprendido que la habían pifiado con Hamilton y llevaron a Russell
al mismo infierno de carrera cuando Hamilton ya estaba comunicando que esos neumáticos no funcionaban, que no era la estrategia correcta, que tenían que haber arriesgado con los blandos al final, pero que poner el duro, tantas vueltas, neumático que degradaba lo mismo que el medio, pero que era incluso peor en cuanto a tiempos. Y eso sí, prometiéndoles eternamente un cliff del neumático medio que no se produjo en ningún momento, ese desfallecimiento que supuestamente iba a llegar al final de los Red Bull. Patético, o sea, me parece lamentable el planteamiento de Mercedes. Está claro que después de esto, ya me ha quedado clarísimo, no van a conseguir ninguna victoria, por mucho que tengan, ahora sí lo vemos, coche en algunos circuitos, no van a conseguir ninguna victoria. Y tenemos que hablar de Ferrari, cómo no, pero evidentemente de forma negativa, porque es que tiene tela lo de estos señores también. Carrera 100 de Leclerc en Fórmula 1. Estas efemérides, festejos no suelen salir demasiado bien. Terrible, terrible el fin de semana, lo que decía Carlos Sainz, la peor carrera en cuanto a rendimiento de la temporada para Ferrari. No se ha quedado corto porque es su segundo peor resultado de la temporada. Sobre todo debido a ¿qué? Bueno, pues a que el turbo de los Ferrari ha sufrido por la altitud de México y han tenido que bajar la potencia del motor para sobrevivir, ¿eh? Para sobrevivir, porque si no era imposible, no habrían terminado ni siquiera la carrera. Y digo yo, ni que la altitud de México hubiera cambiado y les hubiera pillado por sorpresa, sin avisar. Lo de Ferrari ya es tremendo. Pero bueno, esto es así. La realidad es que Mercedes, en una temporada calamitosa, está, ojo, a 40 puntos solo de Ferrari. Quedan 2 carreras, les pueden dar la sorpresa, pero como Ferrari en su resurgir, ¿no? Porque este era el año en el que volvían, en el que nos teníamos que volver a creer a Ferrari, Mercedes les termine pasando por encima, esto va a ser ya el acabose, ¿no? Por lo pronto a Sainz, que ya no va a ser más que cuarto en el Mundial de Pilotos, no va a mejorar posición matemáticamente, ya está claro, y veremos a Leclerc, ¿no? Lo que está claro es que aquí no ha existido Charles Leclerc este fin de semana, ha tenido muchísimos problemas, pero también Ferrari, ¿no? Con un sábado terrible. Mira que el sábado suele ser su día, pero no ha sido así en este caso, con esos problemas en el DRS, bueno, es que les ha pasado de todo, pero particularmente me quedo con el mal fin de semana de Leclerc, o si preferís, el bueno de Carlos Sainz, como dice mi buen amigo y compañero de Motor 16 Javier Rubio. Carlos Sainz ha sido en México el Charles Leclerc de principios de temporada. Añado yo, después de las últimas carreras, ya tocaba. Y Fernando, ¿cómo no íbamos a hablar de Fernando una carrera más? Por lo deportivo, porque desgraciadamente, y tenía todo para ser séptimo en esta carrera, tenía todo para conseguir un gran resultado, recortarle más puntos a Ocon en el Mundial, sigue tirando puntos Alpine a la basura. Todo le pasa al 14, todo le pasa a mi coche, dice Fernando. Es la realidad, es que han tirado, y no exagero, 80 puntos esta temporada con Fernando Alonso. Es terrible, lo de Alpine es lamentable, pero sobre todo me quiero centrar en Fernando porque Fernando sigue hablando por los codos, es que no hay quien le calle la boca. Raja y luego recoge cable, eso sí, algo a lo que ya nos acostumbra, y parece que es que el afán de llamar la atención de Fernando es inmenso. Ya sabéis, ¿no? Ese rifirrafe que ha tenido con Hamilton este fin de semana, entrevista en la que dice que los 2 títulos de Verstappen valen más que los 7 de Hamilton. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en esto, sobre todo porque el título del año pasado de Verstappen para mí vale muchísimo. Es un año bestial, o sea, es la temporada de las temporadas en la Fórmula 1. Verstappen consigue ganarlo, para mí es muy valioso, vale muchísimo, insisto, ese mundial, pero lo que no estoy de acuerdo es en desmerecer esos títulos de Hamilton por el hecho de que solo luchara con su compañero, porque hay una especie de superioridad moral aquí, en decir, como solo competías contra tu compañero, lo que hiciste, pues ya prácticamente no vale nada, ¿no? Pero
yo tengo que decir que gracias a que Mercedes nos hizo disfrutar de 3 años que ya quisiéramos con Red Bull, eso no ocurriría, ¿no? Ya sabéis, 2014, 15 y 16, lucha entre los dos compañeros de equipo Hamilton y Rosberg, para mí esos mundiales sí que valen bastante, por mucho que ahora Fernando nos diga que no. Yo creo que esos mundiales que ganó Hamilton, bueno, de hecho uno lo perdió, lo que demuestra aún más que hubo competencia interna, eso sí que merece bastante la pena. No quiero recordar tampoco, pero podría hacerlo. 2018, una batalla bastante interesante con Vettel, con Ferrari, así que yo creo que es bastante innecesario, de verdad. Es que igual que podemos exculpar a Fernando en un Gran Premio de Bélgica, en la salida, en el que raja en caliente y luego tiene que recoger cable diciendo, oye, que es que Hamilton parece que no sabe salir desde atrás, te puedo entender, ¿no? Y creo que ese rifirrafe estuvo más justificado, pero en este caso es que no sé, de verdad, no lo entiendo. Solo puedo entender que esto corresponda a una frustración personal de Fernando, porque como él mismo dijo después y corrigió, ningún mundial es sencillo y todos son, y eso sí que me gustó la palabra, inspiradores para los pilotos o para muchos chavales que están empezando y para los que, bueno, pues les coincide en un momento importante de su vida vivir un mundial, seguir un piloto y disfrutar con la trayectoria de un equipo de Fórmula 1. Yo creo que al final eso es parte, recordamos, ¿no? Parte de nuestras vidas, todo se nos viene a la cabeza, muchos momentos fantásticos de la Fórmula 1 y no estoy de acuerdo con desmerecer lo que haya conseguido ningún piloto, mucho menos campeón del mundo. Y esta es la tabla de resultados de este Gran Premio de México, siempre especial. Verstappen, ganador, Hamilton segundo, tercero Checo, cuarto Russell, quinto Sainz, sexto Leclerc, séptimo Ricciardo, piloto del día, carrerón, octavo Ocon, noveno Norris y décimo Valtteri Bottas. Pregunta centrada sobre todo para los aficionados mexicanos. ¿Estáis conformes con este tercer puesto de Checo? ¿Se pudo haber conseguido algo más? ¿Era la victoria tan necesaria? Y sobre todo, ¿creéis que si hubiera conseguido, en un momento dado estuvo muy cerca a un segundo de Hamilton, si le llega a pasar, le habría cedido esa victoria su querido compañero Max?